tenemos a esta hora el doctor Roberto Javier Cardona, el especialista en cirugía plástica, reconstructiva y estética de la Universidad del Bosque de Bogotá y es miembro además de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva. Pertenece a la Clínica de las Américas, que es muy cercana a las tres. Gracias, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, qué pesar pues tener que estar hablando de esto en el programa, deberíamos estar hablando de otras cosas. De otra cosa, pero lamentablemente la realidad es así, por más campañas que se hagan, la gente seguirá quemando pólvora y seguirá habiendo accidentes verdaderamente muy lamentables a causa de esta costumbre. Doctor, con el regaño para los televidentes, obviamente que ojalá no lo hagan, pero la bienvenida a usted y las gracias por acompañarnos. ¿Qué hacer en caso de una quemadura de pólvora? En caso de una quemadura, no solo con pólvora, sino pues lo que decimos muy común. En esta época todo el mundo está muy pendiente de las quemaduras por pólvora, pero hay un grupo de quemaduras que son tan frecuentes como las quemaduras por pólvora, igual de graves, son las quemaduras normalmente por líquidos hirvientes, muy común en esta época por aceites, básicamente porque la gente está realizando fritangas en la casa, buñuelos y empanadas. Entonces es muy común esa quemadura. Lo que hay que hacer en caso de una quemadura realmente es, pues inicialmente hacer en la zona donde uno se quemó, enjuagarla con agua, con abundante agua, agua fría, agua limpia. Pues aquí generalmente pues las personas tienen acueductos, son aguas limpias, lavar esa zona muy bien con abundante agua. Algunas personas, como duele tanto una quemadura, meten la mano a un baldecito con agua fría, eso les ayuda, pero realmente lo que uno debe hacer es acudir a un servicio médico. Lo que vamos a hacer nosotros en el servicio médico o el personal de la salud es evaluar qué tan grave o no es esa quemadura y con base en eso pues ya vamos a protocolizar si es necesario hacer algún manejo adicional porque inicialmente esas quemaduras duelen mucho. El problema que tiene una quemadura con pólvora es no solo la llama, lo que genera el calor y la quemadura, sino que las quemaduras por pólvora, papeletas, tacos o algún tipo de explosivo, es que hay un componente adicional y es lo más grave de este tipo de quemaduras, es que pueden haber amputaciones por la onda expansiva. Entonces, si usted se quema con un buñuelo, se quema la mano, pues a eso le damos un manejo, es una quemadura, es una patología que es de bien manejada, no tiene ningún problema, pero el componente adicional que tiene la pólvora es que son personas que pueden adicionalmente tener amputaciones. Entonces ahí es donde vemos un paciente que no solamente está quemado, sino que perdió 1, 2, 3 dedos o toda la mano. El riesgo con... Del caso de un señor argentino que conocíamos nosotros de acá de Medellín, nunca prendió pólvora en su vida, detestaba la pólvora y en una finca recogiendo los que había de pólvora, al día siguiente le hizo hacia uno y perdió la manito. Perdió la manito. ¿Qué hacer en el caso de estas amputaciones? Exacto, ¿Se pueden recuperar o no se pueden recuperar algunos de los miembros? Pues recuperarse, es decir, cuando ya nosotros tenemos instaurado un cuadro, bien por una quemadura o bien por un trauma, por onda expansiva por la pólvora, pues nosotros ya dentro de los hospitales que tenemos el recurso, pues vamos a mirar qué es lo mejor para esta persona. Pero definitivamente lo mejor es que no se quemen. Ya una vez quemado o ya una vez con el compromiso de la extremidad o de los ojos, que es otra de las estructuras muy importantes que se pueden ver comprometidas, pues ya dentro del hospital los equipos de especialistas nos encargaremos de ir resolviendo cada situación en particular, pero pues yo pienso que la invitación es a que no lo hagamos y a que evitemos eso, a que tengamos cuidado. Muchas veces prenden el taco, la papeleta, aparentemente está apagado, los niños van a revisar si eso sí, y ahí es donde a veces ocurren los accidentes. Entonces es como tener, el que tomó la decisión de manipularla, pues manipúlela adecuadamente, pero realmente la invitación es a que eviten el uso de pólvora en esta época y eviten que los niños estén ahí cerca. Lo mismo que decíamos con todo el tema de las cocinas. Hay que ser cuidadosos y hay que ser cuidadosos sobre todo con los niños, que a veces son las personas que desafortunadamente terminan siendo las más afectadas. Porque es que aquí hay una combinación que es fatal. Si la pólvora es mala y el exceso de alcohol es malo, cuando se juntan estos dos, eso ya es lo peor, sí, un peligro. Vamos a hacer algo, doctor, si está de acuerdo, recordemos la línea telefónica para que los televidentes que quieran participar lo hagan, es 604-232-3903, 232-3903 o la línea 018.000 que está en pantalla. Llámenos si tienen consulta, pregunta, comentario acerca del tema que tenemos hoy, ¿les parece? O a través del Instagram de las Tres Gracias también podemos estar comunicándonos. Pero doctor, cuando pasan estas cosas, nunca falta también quien recomienda. Vea, échele la mamá clara de huevo,
café, Sí. carne. Crema de dientes. Crema de dientes, esa sí, uno ve muchas cosas, hasta por ejemplo con la clara de huevo les va bien, con el agua les va bien, con algunos ungüentos, la gente usa mucho la vaselina, la sulfaplata, los extractos de caléndula, esos digamos que son cremitas válidas para empezar a hacer unos manejos, pero ¿qué no hacer, hombre? Por favor, no le apliquen crema o pasta dental a una quemadura, no se debe hacer. No le apliquen café a una quemadura, no se debe hacer, y otras cosas, pero lo que uno más común ve es la aplicación de café y pasta dental. Es que lo más insólito que ha visto usted. Lo más insólito que uno ve y lo más gracioso es eso. La otra vez me llegó una niña con la carita quemada y completamente impregnada de crema dental. Entonces, cuando una quemadura genera mucho dolor, y si además le echamos esa crema dental, pues eso genera ahí un empastamiento. Entonces, a veces es más complicado quitarle esa crema dental que realmente manejar pues la quemadura como tal. Entre otras cosas también porque se puede infectar la herida. Sí, ya eso hace parte pues de los riesgos de cualquier quemadura, y es otra cosa que pasa. Normalmente tendemos a subestimar la quemadura. Las quemaduras se comportan en el tiempo. Cuando se quema uno ve un rojito, una zonita coloradita. Normalmente la gente no está muy atenta a eso, no le para muchas bolas, continúa con la actividad que está realizando, pero pasadas unas horas o al día siguiente comienzan a aparecer unas ampollas, unas flictenas que nosotros llamamos. Eso ya lo que me está indicando es que es una quemadura más profunda, y cuando yo ya tengo la presencia de esas lesiones, realmente lo indicado es ir a donde el médico. Algunas personas esperan mucho tiempo, no van inmediatamente, empiezan a hacer remedios caseros y desafortunadamente van donde nosotros cuando ya adicional a la quemadura, normalmente presentan cuadros infecciosos. Ya la piel se coloca eritematosa, ya la zona comienza a edematizarse, y ya uno asume que además del componente de la quemadura, tenemos otros componentes normalmente, y lo más común son componentes infecciosos. Entonces la invitación es, hombre, consultemos temprano, no esperemos hasta que sea demasiado tarde, y evitemos usar lo más común que uno ve que no deberían, es el uso de café y el uso de cremas dentales. Es que mira, la próxima semana ya es día de velitas. Sí, la alborada pasado mañana. La alborada pasado mañana, y la próxima semana, que es día de velitas, si bien es cierto, hablamos siempre de las quemaduras por pólvora o las quemaduras por líquidos calientes, olvidamos que las quemaduras también se dan en el día de las velitas. La de la candela del diablo. La candela del diablo. La de candela del diablo también, para que le puse también. O la de no, y lo otro que es muy común, hay que decirlo acá, no tiene que ver con temporada navideña, pero es muy común las quemaduras por veladoras, las veladoras que le colocan a la Virgen, las veladoras que normalmente mantienen las mamás o las abuelas en la casa. Con esas velas hay que ser muy cuidadosos, porque también gran parte de los pacientes que llegan quemados por este tipo. Eso se clasifica como un líquido hirviente porque es esperma caliente, es un líquido hirviente, pero es muy común, es más común de lo que uno piensa. Entonces hay que ser muy cuidadosos, sobre todo con los niños o a veces los adultos, con la ropa que utilizan en diciembre cuando se están usando velas. Es muy común que la persona tiene una falda, está haciendo una actividad, pero no se da cuenta que la falda está en contacto con la vela, entonces también hay que ser muy cuidadosos. Tiene un material que es más y son sintético, materiales inflamables, se prenden fácil, y esas son quemaduras severas algunas veces. Por línea interna, uno de los televidentes que pidió pues que omitiéramos su nombre, pidió que habláramos de las quemaduras por químicos, y también para que ahorita hablemos de los grados de las quemaduras, doctor, y cómo diferenciarlas. Sí. Bueno, las quemaduras por químicos, pues afortunadamente en esta época no son lo más común. Normalmente son quemaduras en ambientes industriales, y es lo que nosotros más recibimos. Son pacientes que normalmente, afortunadamente, vienen bien manejados en la empresa donde manipulan un químico, conocen el manejo inicial de las quemaduras, tienen unos equipos de primeros auxilios, entonces a esas personas se les da un manejo inicial en la empresa, y normalmente llegan pues a los centros hospitalarios donde nosotros ya nos encargamos de ese manejo. Manejo inicial siempre es retirar con agua limpia excesiva ese exceso, con esa sustancia en la que no tuvo contacto, pero sobre todo si es una quemadura con químico, aquí con mayor razón no se debe esperar, sino que inmediatamente se debe asistir a un servicio hospitalario. Una vez que haga yo esa primera limpieza en casa con el agua, tratando de quitar pues obviamente la sensación de ardor de la persona que padeció la quemadura, ¿debo taparla, no debo taparla? Sí, dependiendo del grado, lo recomendable es uno cubrirla con algo que esté limpio.
¿cierto? Normalmente recomienda uno, si hay algún ungüento tipo sulfaplata, tipo vaselina, impregnar esa zona así con eso y cubrirla, porque a veces también lo que pasa es que si uno coloca una venda, una manta sobre una superficie que está muy quemada, pues después es un poco difícil retirarla, pero la mejor alternativa es cubrirla con algo limpio mientras uno se transporta al servicio médico donde se le va a prestar la atención. Y hablemos de los tipos de quemaduras que había quedado pendiente. Sí, vean, los tipos de quemadura, básicamente las quemaduras se dividen en tres. Hay unas quemaduras muy superficiales, que son quemaduras solares, es como la típica quemadura por el sol. Eso es una quemadura grado 1, básicamente uno lo que ve es una zona que está roja, que genera mucho dolor y que genera mucho ardor, ¿cierto? Esa quemadura, cuando usted ve que al otro día comienzan a salirle esas flictenas, esas ampollas, uno ya dice, eso ya es una quemadura grado 2. Esas ampollas normalmente son muy débiles, usted les realiza fricción o las golpea y ellas se abren, sueltan todo el tiempo un liquidito, digamos, esas son quemaduras grado 2. Hay una subclasificación dentro de las quemaduras grado 2 que realmente ya eso hace parte y lo manejamos nosotros, hay unas quemaduras que cuando uno retira esa flictena ve un material blanco, muy blanco, entonces ya está pensando es una quemadura grado 2 con un componente profundo, o si uno la ve como eritematosa, como rojita, uno piensa que es una quemadura grado 2 con un componente superficial. Ya las quemaduras grado 3 es una quemadura que alteró toda esa superficie de la epidermis, que es la capa más superficial, y de la dermis, que es la capa que le sigue. Ya uno empieza a ver por debajo una cosa que nosotros llamamos el tejido celular subcutáneo, uno ve como una grasita, eso ya es una quemadura que está en un nivel 3. Afortunadamente la mayoría de las quemaduras inicialmente son quemaduras grado 2 profundas, no es lo más común que tengamos de entrada quemaduras grado 3, pero cuando son quemaduras por pólvora sí hay ese componente adicional y es que por la onda explosiva se generan lesiones en estructuras ya profundas, los huesos, los tendones o incluso amputaciones, por eso pues la recomendación es no manipular este tipo de pólvora. Ay, ojalá haya quedado clarísimo el mensaje. Esas ampollitas que salen, ¿es bueno reventárselas o es mejor dejarlas quietecitas? Es muy variable, Bueno, me pasa, mire, aquí tengo hay quemaduritas pequeñas, hay quemaduras muy localizadas, con una flictena en un dedo, en el dorso de la mano. Una opción es dejar, digamos, que esa ampollita se comporte como un apósito biológico, simplemente drenarle una agüita que se forma allá y dejarlo ahí. Y eso debería ir mejorando, pero si definitivamente a pesar de que se ha hecho eso, usted nota que no mejora, que el área continúa indurada, dolorosa o que se está tornando rojiza, debe asistir Hay que consultar. Hay algo que es muy importante también de decir y es aquellas familias que de pronto cuando están en el proceso de la pólvora el que tiene el accidente es el niño y como saben que las leyes en nuestra ciudad y en nuestro país castigan al padre, entonces dicen, no, quedémonos en la casa calladitos, esperemos que esto no empeore. Y hay veces lo que hacemos es que demoramos ese tratamiento para los niños, entonces lo primero que hay que hacer es, pues si ya está hecho, hay que asumir las consecuencias, pero hay que ir a la clínica. Es ser responsable, dar la cara y asumirlo, pues pensando en el bienestar precisamente del niño, que se le pueda brindar una atención oportuna para que una quemadura pues no pase a mayores. Realmente una quemadura bien manejada normalmente no va a tener mayores consecuencias, pero sí se hacen las cosas de manera adecuada y a tiempo. Bueno, ¿cómo pueden obtener nuestros televidentes más información respecto al tema de hoy? ¿Cómo pueden contactar o a qué centros acudir en caso de un accidente de este tipo? No, realmente la persona cuando tiene un tipo de accidente de esto lo que debe es acudir a su servicio de salud más cercano. Allá van a estar los médicos encargados del triaje o las enfermeras y ellos ya con base pues en sus conocimientos van a decir, hombre, esto es una quemadura que nosotros podemos manejar en este centro de salud, o lo contrario, si ellos identifican que hay elementos ahí que es necesario la competencia de un especialista, en este caso nosotros como cirujanos plásticos, pues nos van a remitir esto a centros de referencia, pues clínicas grandes que hay en la ciudad, o inclusive ya pensar en unidades de quemados en caso de que sea necesario. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos hoy. Muchas gracias. Muy interesante este tema y que ojalá a todos nos quede muy claro, a disfrutar esta Navidad sin pólvora. En la medida de lo posible, porfa.